Ese día había partido desde Barbados el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. Atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones fueron detenidos 2 venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad llevaba un pasaporte a nombre de José Vázquez. Lo menos 2 de ellos son apenas autores intelectuales en el peor de los casos. Los otros 2 serían los autores materiales, los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano. The terrorist attack of October 6, 1976 was known as the Plane Case. The judicial process that followed drew the attention of the headlines for over a decade. This terrorist event threw light on the existence of a terrorist network of extreme right-wing activists that had been operating since the 60s under the control of the Central Intelligence Agency of the USA. Posada Carriles and Orlando Bosch were key figures in that terrorist network, whose death prints live on throughout recent history. Aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba. Esta serie de dibujos explicando cómo opera el CORU. Tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA. Miami is surf, beaches, tourism, and shopping. But since the 60s, Miami has also been the biggest terrorist center in the world. After the victory of the Cuban Revolution, many Cubans reached Miami by sea. Many were police officers from the dictatorial government of Fulgencio Batista, who were fleeing the trials for their crimes. One of these thugs was Posada Carriles. He started to work for the CIA right after his arrival in February 1961, and soon he became the key actor in the terrorist operations for over 40 years. He traveled throughout Latin America under several identities, starring a frantic history of death and destruction that is much alive in the memory of those who met him, the victims of tortures and the relatives of prisoners murdered by him. Witnesses that today speak up to shed some light over the history of the crimes planned by the U.S. governments and its agencies of intervention. Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonio, los documentos, la gente, los hechos en sí, que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a mansalva. Pues. Me desnudan y me dicen, bueno, aquí hablas o hablas, ¿no? El jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. En el año 67 más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la DICIP. Él era el enlace de la CIA con la DICIP. Se convierte
en jefe de investigaciones de la DICIP, pero continúa con sus tareas, con las tareas asignadas por la CIA. En un interrogatorio que nos hicieron, oí cuando le dijeron, comisario Basilio, la señora está embarazada. Entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. In the midst of the Cold War, the U.S. government saw Cuba as a dangerous example for the region. American-owned companies had been nationalized, such as the all-powerful United Fruit Company. A basic priority for Washington was to destroy Fidel Castro and the revolutionary government. The best way to go was to organize a task force with Miami-based thugs that would fight in Cuba with the undercover support of the CIA and the Pentagon. The agency established a camp in Guatemala where they were trained in the use of firearms, explosives, undercover operations, and infiltration. De abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC. The first wave of the invasion, called the 2506 Brigade, landed in the coasts of Cuba, where they were swiftly beaten. Posada Carriles hadn't had the chance to land, so he could return to the U.S. without being caught. The disclosure of the details about the involvement of the CIA in the failed invasion was a hard blow for the agency. The long experience of Alan Dulles, the agency's director, in ousting governments through undercover operations did not spare him from the political storm that followed the defeat in the Bay of Pigs. He was soon dismissed, and a new CIA director was named in his place. Under John McCone, the mercenaries of the Brigade 2506 were formally incorporated into the CIA. In a book that he published years later, Posada Carriles explained his enrollment in the U.S. Army and in the CIA. Me gradué de segundo teniente y me asignaron al mando de un pelotón compuesto por soldados americanos. Después de 2 años de estar en el ejército y de estar convencido de que no había ningún plan concreto, comencé a trabajar para la CIA. The terrorist mafia became a formal branch of U.S. intervention. The 2506 Brigade became a school for terrorists backed by the CIA and the Pentagon, trained in order to wage its dirty war against the liberation movements of Latin America. Inmediatamente después de Playa Girón, la administración de Kennedy comienza a preparar una gran operación subversiva, que ellos denominaron con el nombre código de la Operación Mangosta. ¿Qué pretendió la Operación Mangosta? Desatar la guerra civil en Cuba. Y te pongo un ejemplo. De enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos terroristas. Asesinatos, incendios, bombas. Es decir, fue una gran acción, una gran guerra la que ellos trataron de desatar en Cuba, donde además estaba participando activamente la CIA, estaba participando el Departamento de Estado, estaba participando el Departamento de Comercio, es decir, los principales ministerios del gobierno norteamericano. In order to develop Operation Mongoose, the agency established operative bases where the mercenaries had all the facilities needed for the attacks. South Florida was the best place to launch terrorist operations against Cuba. One of these bases was established in Key Largo. The offices were in trailers that could easily be evacuated. They had oil supply for the ships, electrical generators, high-tech radar equipment in armored speedboats. The terrorism made in USA to wage war against Cuba had a first-class arsenal. Y le pongo un ejemplo, el Departamento de Comercio creó un aparato que se llamó Detectives Globales, que tenían la misión de perseguir por todo el mundo a aquellas empresas que comerciaran con Cuba para tratar de frustrar esas negociaciones. Posada Carriles took part in the sabotage against ships that traded with Cuba. He traveled throughout the Caribbean on CIA flagships, which were mobile terrorist offices aimed at organizing the terrorist network under Operation Mongoose.
This CIA report details the movements in the region of the agent Posada Carriles during his Caribbean tour aimed at infiltrating agents and mercenaries in the coasts of Cuba. Fidel señala que al sur de la provincia de Pinar del Río, nuestros radares detectaron un barco de cierta dimensión y el movimiento de desembarco de otras embarcaciones más pequeñas. Controla directamente la Agencia Central de Inteligencia, que es precisamente la que ha venido organizando los ataques y es la que está dirigiendo directamente las filtraciones de hombres, de saboteadores, de armas, de explosivos. Todo el trabajo que realiza la CIA realiza directamente a través de agentes reclutados por ellos. The Miami Mafia was involved, among other cases, in the John F. Kennedy assassination. The names of several terrorists of the Cuban exile community were related to this murder. This photo, which was part of an intelligence report, shows two men seated in a Dallas street at the same time and date of the assassination. This man was identified as Orlando Bosch, a Cuban terrorist and accomplice of Posada Carriles. The investigation remains in the shadows as much as the murder of John F. Kennedy. In 1964, the commandos led by Posada Carriles made a terrorist attack with mortars at the United Nations headquarters during the visit of Che Guevara. Los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar. The idle good boys of the 2506 Brigade that had been trained by the agency soon became a threat to the security of the U.S. government. This risk was made evident in 1964, when Miami became the city with the highest number of terrorist attacks in the world. Due to the makings of the CIA and the pyromania of the agency's boys, the beach city had become the terrorist capital of the world. Orlando Bosch, a pediatrician who would later take part in the attack against the Cubana plane in Barbados, was in great part responsible for this. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. One of the biggest attacks took place in 1964, when Bosch fired a bazooka against a Polish ship in Miami Bay. It was impossible for the CIA to justify this attack. Fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lo del barco polaco, por disparar la bazooka contra el barco polaco. Un hecho en el cual estaba involucrado también el mono Ricardo Morales Navarrete, porque Ricardo Morales Navarrete fue el que preparó la bazooka. The confession of Morales Navarrete before the courts led to the imprisonment of Bosch, who was declared guilty of 40 attacks in the Miami area. Morales Navarrete denuncia a Bosch para él garantizar que no iba a ir a prisión, ¿no? Llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Bosch fue condenado a 10 años en Estados Unidos y pagó 5. A los 5 años le dieron libertad bajo palabra. The operations of the Mafia boys were a powerful weapon for the U.S. government, but some of the boys had to be kept away from home. From 1965 on, many were sent to Venezuela, including Posada Carriles and Morales Navarrete, who would be named high officials in the Intelligence Police Corps. Morales Navarrete era otro de los miembros de la CIA que estuvo íntimamente ligado con Posada Carriles y con Orlando Bosch, igualmente con Orlando García, que fue jefe de seguridad del presidente Pérez. Bueno, ellos formaron una especie de grupo de mafia allí, les daban carné, los acreditaban como funcionarios sin serlo, en fin, y formaban parte de estos grupos de la DICIP que se ocupaban de planificar y de desarrollar estos actos terroristas. The reports about the crimes committed by this police force led to a renewal of its image. They changed its name, but Posada and his CIA colleagues still controlled the operations of the now renamed DICIP.
Y fue cuando cambiaron a mucha gente que eran viejos a nuevos cuadros, que eran ya muchachos más jóvenes, ¿no? Y a ese grupo de muchachos jóvenes lo dirigía Posada Carriles. No era conocido por el país, porque Posada Carriles siempre, como comisario del IC, mantuvo un bajo perfil, como todo individuo que encargado del trabajo sucio, siempre mantienen un bajo perfil para que no... E incluso no se conocía como Posada Carriles, se conocía como el comisario Basilio. The agency had found an efficient method to further its operations. Now its terrorists were named police officers, and through them the U.S. government could control the Latin American intelligence police forces, a method that would leave behind a long list of victims in Venezuela. During the time in which CIA Cuban exiles were in charge, the acronym of the Venezuelan intelligence police became synonymous of murder, tortures, and disappearances. Jesus Marrero survived the tortures that Posada Carriles committed against him in the basements of the sinister DISIP. Él era jefe de eso, él era jefe. Uno no sabía, porque vas a saber tú cuál es la estructura que tenían ellos, pero uno por simple intuición y como veía que los otros le obedecían, él era el jefe de esa comisión, ¿no? La cual me detuvo a mí allá en Valencia y me trasladó aquí a los sótanos de los Chaguaramos. The DISIP operated in this building of Caracas when Posada Carriles was one of its chiefs. In these corridors, dozens of Venezuelans were led to their death under torture in the hands of agents led by Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí a el comisario Basilio, a Luis Posada Carriles. Bueno, en la noche me sacaron en un carro con la cara hacia abajo, una casa abandonada, en un sitio solo, completamente solo. Y había un árbol a un lado, la casa estaba abandonada, no tenía como ni ventana, y había una cama grande, una cama donde fue que me amarraron. Me ponen unos cables en el pene me lo amarran, y me ponen otro cable aquí. Son 2 cables, y eso iba a una maquinita que le daban vuelta. Luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono, pues, que es un electromagneto que parece que te estuvieran dando 10.000, 100.000, 1.000.000 de carajazos aquí en el golpe. Eso lo hacían casi una noche sí, una noche no, los llevaban a uno, le daban carajazos. Ahí estuvimos durante 2 meses. El director era Remberto Cati, pero el jefe de tortura era Luis Posada Carriles. Posada Carriles fue el jefe de la División de Operaciones de la DICIP. Y cuando Posada Carriles llegó a jefe de operaciones de la DICIP, empezaron a morir un grupo de guerrilleros que morían en supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, ¿no? Te podría contar, por ejemplo, las muertes de Botín y Marín y Rubén. The kidnapping of a Venezuelan businessman was one of the excuses used by Posada Carriles to wipe out the revolutionary movements that had nothing to do with that crime. Eso fue el 2 de junio de 1972. Matan en el Paraíso a Botín y Marín junto con Ramón Antonio Álvarez, que para aquel entonces era mi esposo, pues mi compañero. A ellos los matan en el Paraíso, hicieron un simulacro de que ellos eran los que estaban cobrando un rescate, pero ya ellos los habían hecho prisioneros unos días antes, 1 o 2 días antes. Ellos pasan a la orden de la DICIP de Posada Carriles. Y de pronto los periodistas están frente a la casa de Domínguez. Yo llegué poco después de eso. No estaba yo en el momento, pero había un grupo de colegas que estaba allí y estaban comiendo, esperando informaciones en una fuente de soda, almorzando, esperando informaciones sobre el secuestro de Domínguez, cuando de pronto alguien gritó: al suelo, están armados, y ametrallaron el carro salvajemente. Bueno. Entonces cuando los periodistas se levantaron del suelo, estaban 2 hombres muertos allí. Dijeron la gente de Posada que ellos iban a atracar el banco Consolidado, creo que estaba allí. But they forgot one detail.
They didn't put pistols in the hands of the victims in order to make more credible the official version of a shooting. 2 photos taken at the same time show that the bodies had been manipulated by Posada Carriles group. Ya torturados, sedados y todo eso, los llevan hasta ahí, hacen el simulacro y los matan ahí, ¿no? Los habían puesto allí drogados para simular un enfrentamiento y matarlos. Dice, obra de Posada. The victims were members of a new political organization called Punto Cero. The day after the sham, Posada and his people led an operation in a town close to the capital in order to exterminate the rest of the members of this organization. En La Victoria estábamos 6 adultos y 3 niños. Estaba Luis Eduardo Col González, que era mi compañero, y Brenda y yo. Y los niños eran Mundito, el hermano de él, y la hija mía, que tenía 20 días de nacida. Estando ahí en La Victoria, yo recuerdo que llegaron unos funcionarios haciéndose pasar por los trabajadores de la luz eléctrica. Nosotros nos dimos cuenta de que no eran ningunos trabajadores de la luz eléctrica, sino que eran funcionarios policiales. Llegan otros más y tocan la puerta y dicen, abran esta vaina. Yo les salgo y le digo, espérense un momento, déjenme buscar la llave. Pero ya yo me di cuenta quiénes eran y voy y les aviso a los muchachos. Yo estaba en ese árbol que está allá. Y tenía 6 años y medio, casi 7 años. Ya iba a cumplir 7 años. Mi otro hermano estaba viendo una comiquita en la televisión. Bueno, yo me acuerdo de las cosas más importantes. Es más, después los militares se metieron aquí. Estábamos esperando a mi papá que venía de Puerto Cabello. Cuando cierro esta puerta empezó los tiroteos. Horrible, horrible. Eso fueron casi 2 horas y media de tiro. Allá arriba ahí, rebotaban, por eso mi mamá y yo... Ahí las balas rebotaban por ahí arriba. Mi mamá le decía, por favor, láncese al piso, cuidado con los bebés, porque había unos bebés allí, las señoras tenían, no sé si eras tú. Sí. Exacto, entonces láncese Y al otra piso. niña que recién nació. El esposo de mi hermana, que también muere ahí, dice, vamos a hacer una pausa para salvar a los niños. El esposo de mi hermana decía, respeten la vida a ellas y a los niños. Cuando vamos saliendo, uno de los muchachos, el más jovencito, un español, le decíamos Fidel, él agarra a mi hermana y me agarra a mí y nos abraza. Francisco Acosta, que fue el que nos saca a nosotros acá y a las mujeres, él salió ileso, absolutamente ileso, no tenía ni un rasguño. Y Posada Carriles lo agarró, le dio un golpe por allá con la 9 milímetros niquelada que tenía y después le disparó en el cerebro porque la sangre nos bañó a todos. Hubo un funcionario que le dice, comisario, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Le dijo, mátalos también. La gente que estaba ahí alrededor empiezan a pegar gritos, a gritarle asesino, no maten a las mujeres, no, los niños. Entonces ellos agredieron a los vecinos, tirándole bombas lacrimógenas y dándole plan y todo. Sí, sí. Aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían que no nos mataran. Pero en realidad, si no hubiese sido por esas personas y la comunidad, nosotros estuviéramos muertas. Ellos fueron los que nos salvaron la vida. Los periodistas ya no habían tomado la foto. Hay un recorte del periódico, de un periódico de los grandes, no sé si era Nacional o El Mundo o El Universal, algo así, que salgo yo con la niña así cargada. Freddy es el único que cae en combate y mi papá es herido. Cuando se lo sacan de aquí estaba vivo. Y el señor Posada Carriles y el ejército lo pateó aquí delante de todo el mundo, lo agarraron unos soldados, los agarraban por los pies y otros los agarraban por las manos y entonces los pateaban. Yo recuerdo porque yo traté de auxiliar a mi papá y a mí también me empujaron y no me dejaron auxiliarlos. O sea que ellos no tenían la más mínima ética con las personas que estaban rendidas, pues, o que ya no podían defenderse. En la DC de Maracay, bueno, ahí fue, como se dice, el Vía Crucis. Ahí sí fuimos torturadas. Entonces me llevaron a un baño, tenían una bañera y estaba llena. Y entonces trataban de introducirme la cabeza, pero no lo terminaban de hacer. Hasta que por fin, vas a hablar. A mí me sacan a 1 hora para la casa para que reconociera los cadáveres. Iba el hombre ese que le decía el comisario Basilio, iba junto con ellos. El hombre llama al que me está interrogando, le hace como, ¡epa! Y le hace señas así, que quemara a la niña con el cigarro.
y era el mismo que yo había visto que le habían dicho el comisario Basilio. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. 20 días de nacido. Me le tapaban la respiración así para ahogarla. Le ponían la pistola en la cabeza y le alaban así como el martillo, el cuto lo alaban, emitían ruido ellos con la boca, pues, para que yo pensara, bueno, para azotarme y eso. Sí recuerdo varias oportunidades que llamaban al comisario Basilio. Un funcionario que no era él me pregunta, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Yo le digo 8. Entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dicen. Entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Y así, entonces se voltea el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar y ellos lo que hacían era reírse, más nada. Yo iba caminando, iba sangrando y botando líquido y ellos lo que hacían era reírse. O sea que esa orden la dio el comisario Basilio, que más adelante con los años sé yo que el mismo comisario Basilio es Posada Carriles. Posada Carriles' actions were not limited to Venezuela. The CIA would put him to work in order to organize a terror network throughout Latin America. In 1971, he traveled as an undercover TV cameraman. The objective, to kill Fidel Castro during his tour to Ecuador, Peru, and Chile. But Castro's security staff neutralized the plans of the terrorists. After this failed attempt, Posada would travel through Latin America and Europe, undercover as a businessman. In the mid-1970s, the CIA-backed dictatorships of South America planned a sinister operation known as Plan Condor. Es una operación que reúne a los gobiernos en ese momento militares, tanto de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Un plan común para seguir el exterminio de todos los grupos de carácter político de estos países. En ese momento habían grupos que estaban trabajando en la Operación Cóndor. Dentro de estos grupos destacaban Orlando Bosch y Posada Carriles. In 1976, in Costa Rica, they tried to kill Andrés Pascal, a Chilean exiled left-wing leader. La DINA recurre a estos cubanos contrarrevolucionarios que estaban vinculados a la CIA, los cuales comienzan a trabajar con el aparato represivo chileno en operaciones fuera del país. En este caso, ellos intentan montar este atentado y recurren entonces a Otero y recurren al grupo de Orlando Bosch y Posada Carriles. Se sitúan primero en Nicaragua y desde Nicaragua introducen una unidad operativa. The government of Costa Rica knew of the plot in advance, and Andrés Pascal was informed in time about the plans of the terrorists. Oduber, yo recuerdo, me llama a la casa donde yo estaba para avisarme de que se estaba preparando este atentado. Nosotros ya también, el gobierno costarricense, fue muy solidario con nosotros, nos apoyó, nosotros teníamos nuestras medidas de defensa también. Y ellos intervienen y ubican al grupo operativo de Orlando Bosch y los detienen y los expulsan del país. De modo de que el atentado nunca logró concretarse, afortunadamente. That same year, the network of these terrorist groups would make a great leap forward in their organization. Their actions had grown to such an extent throughout the continent that they had to coordinate their actions. The leaders of 5 of these terrorist groups met in June 12 and 13 in a town of the Dominican Republic. Orlando Bosch chaired the meeting,
as a representative of the group Cuban Power. As a result of this meeting, they created what became known as the CORU. Son las siglas de Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas. El CORU está explicado aquí, por quien lo conoce muy bien, que es el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Este es uno de los documentos desclasificados por Estados Unidos. A estos terroristas cubanos, todos esos aparatos de la CIA, estaban plenamente complicados en todas estas operaciones. ¿Qué papel cumplían estos grupos? Eran como las manos de la guerra sucia, la mano sucia de la guerra sucia. Eran varios grupos terroristas que aquellos relacionan, que se unen para coordinar sus acciones. Ahí discuten un listado de acciones que iban a llevar a cabo, quién la iba a hacer, cómo la iban a hacer, etcétera, etcétera. Bosch se va a Chile, protegido por Pinochet, y es cuando planifican el asesinato de Orlando Letelier, que había sido canciller y ministro de la Defensa de Salvador Allende. Lo mandó a matar Pinochet. Él quería deshacerse de él porque era el principal, uno de los principales elementos en la solidaridad internacional con Chile, en la denuncia, etc., en particular en Estados Unidos, que era donde trabajaba él. The terrorist network that had been promoted by U.S. governments had become a monster, and its actions took place even in U.S. territory. In the heart of Washington, a C4 explosive was installed under the car of Allende's foreign minister, Orlando Letelier, killing him and his aide, the U.S. citizen Ronnie Moffett. En este informe oficial norteamericano, en la página 7, se dice, oye esto, a comienzos de 1975, hubo una reunión en Santiago de Chile entre Orlando Bosch y Guillermo Novo Sampol, uno de los jefes de Omega 7, con la gente de la DINA, de la Policía Política chilena. Como resultado de la reunión, se decidió la muerte de Orlando Letelier. El general Contreras Sepúlveda, general en retiro, exdirector de la DINA chilena, 2 oficiales del ejército chileno con él, se encuentran en prisión preventiva por la presunta implicación de todos ellos en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Igualmente en Estados Unidos se busca a 4 exiliados cubanos cómplices y factores de este asunto. Orlando lo asesinaron el 21 de septiembre de 1976. Desde comienzo del 75 ellos saben que lo iban a matar y saben quiénes eran. Para hacerlo usan a estos elementos terroristas del CORU. Esos mismos personajes, que eran hombres clave de Bush en la CIA, que estaban en las planillas de la CIA como Posadas Carriles y el resto, Orlando Bosch, participaron en el asesinato de Letelier, que lo dirigió Michael Townley, el hombre de la CIA, junto con un militar chileno, Fernández Lario, que esta red que trabajaba con la CIA, que era la que hacía los trabajos sucios de la CIA y también intervenía en operaciones anticomunistas en todas partes, y que están acusados de haber intervenido en el asesinato del presidente Kennedy, John Kennedy, porque surgen en un montón de escritos. Estos personajes fueron claves para apoyar todo este proyecto en esta región. The head of the Cuban parliament, Ricardo Alarcón, was one of the objectives of the CORU. Aquí, en este otro informe, fíjense la fecha, agosto 26 del 76. Título del informe, Guillermo Novo Sampol, el mismo que el año anterior se había reunido en Chile y habían acordado el asesinato de Orlando Letelier con Orlando Bosch y compañía. Aquí vuelven a referirse al plan para asesinarme, incluso el lugar donde ocurriría, que era el sitio, es verdad, yo vivía ahí, York Avenue, entre 63 y 64, en la ciudad de Nueva York. Los detalles no puedo, desgraciadamente no los conozco, porque fíjense que el resto está bastante tachado.
Vos vienes a Venezuela invitado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Le dan una visa y le dan un pasaporte falso a nombre de un tal Paniagua y un carnet de la DICIP que le dieron como funcionario de la DICIP con el nombre de Carlos Sucre. Le dieron armamento y le dieron una escolta policial. Ellos fueron a una reunión en la casa del médico Hildo Folgar, donde se comprometió Folgar a recoger $1.100 por persona para recoger unos $100.000 para la causa de Bosch y Posada. Aquí puedes ver lo que dice acá arriba, con el águila y todo. Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aquí está, en este párrafo, lo que dijo Orlando Bosch. Dice, ahora que hemos tenido tan buen resultado con lo de Letelier, vamos a hacer algo más. Y Posada dijo, vamos a tocar un avión cubano y Orlando tiene todos los detalles. Aquí les muestro la foto de mi hijo, Enrique Figueredo. 19 años. Sus compañeros le decían Kiko, me quería mucho. A mí, a sus hermanos y a todas las viejitas del barrio y a todos los que conocía. Aquí están con los compañeros venezolanos. Él era el más bajito y el más risueño. En el año 1976, ellos habían ido para Venezuela, para Caracas, Venezuela, a unos centroamericanos. Aquí están ellos, el equipo completo con sus entrenadores en Venezuela, en la competencia de Venezuela. La última competencia. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. Del DC-8 de Cubana de Aviación. Ocurrido el 6 de octubre del 76. Dice que Ricardo le confesó haber colocado la bomba junto con Freddy Lugo. El aparato estalló por una bomba de plástico colocada en el baño. El informe de los médicos forenses determina que los cadáveres presentaban fracturas de cráneo y a algunos le faltaban las cabezas. Volaba a tomar los 20.000 pies de altura cuando se precipitó. Había partido desde Barbados. El vuelo 454. 4 implicados en el sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas. Que contaba con 14 años y mi hermana 10. Y mi mamá me fue a buscar para ir al aeropuerto a esperar a mi papá. Cuando llegamos al aeropuerto había un grupo de compañeros de él que nos informaron que había habido un accidente con el avión. El avión DC-9 de Cubana de Aviación explotara en el aire para precipitarse al mar. Se sentía en el ambiente algo muy tenso y yo sabía que algo malo había pasado. Y es cuando el compañero que estaba allí con ella nos dice que nos llama aparte y nos dice, hay una situación con el avión donde venía tu papá. Todavía la noticia que tenemos es que es un accidente que no ha sido confirmado si hay sobrevivientes o no. Cayó en las costas de Barbados, producto de un vil atentado perpetrado por el asesino Posadas Carriles. En medio de los llamados del piloto al aeropuerto, Sewell, tenemos explosión a bordo y estamos en emergencia. Okay, Sewell, Cubana 455. I request immediately. La puerta, cierre la puerta. Cubana 455, ya soy eso es peor. Pégate abajo, pégate abajo. Eso fue en horas de la tarde y ya en horas de la noche, en lo que es la ciudad deportiva, nos informan que no había habido sobrevivientes. Estuvimos viviendo momentos muy duros hasta el 15 de octubre que se hace el acto donde es el entierro de los pocos cuerpos que se pudieron rescatar del mar. La mayoría de ellos, entre ellos mi papá, no se pudo rescatar. Nadie puede imaginarse ni siquiera cuánto dolor, pero tampoco cómo deben haber vivido sus últimos momentos de su vida las personas que iban encerradas en ese avión. Esa imagen a mí nunca se me ha podido olvidar. 6 de octubre
es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA. En las primeras investigaciones fueron detenidos 2 venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Hernán Ricardo tenía este pasaporte venezolano a nombre de José Vázquez García. Por supuesto, un pasaporte falsificado, otorgado en la dirección de identificación, por supuesto con algún contacto que tenía Ricardo en la oficina de investigaciones donde trabajaba junto con Posada Carriles. Esta es la fotografía de Freddy Lugo, el fotógrafo de la cadena Capriles, que fue detenido junto con Hernán Ricardo. Ellos dos están acusados como los autores materiales de esta voladura del avión. Yo los conocí, ellos eran fotógrafos, trabajaron conmigo en el periódico El Mundo, pero eran unos muchachos que uno no se imaginaba que podían estar en una actividad de ese tipo. No se lo puede imaginar como puedo estar yo. Yo puedo estar haciendo reportajes, lo que tú puedo estar haciendo un trabajo de inteligencia. Les hablábamos hace pocos momentos de las confesiones de Hernán Ricardo. Pues bien, aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba que fue colocada en el avión que hizo estallar la aeronave. Esta serie de dibujos corresponden a Hernán Ricardo explicando cómo opera el CORU, el organismo que en Bélgica tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe, y es orientado por la CIA, y el máximo dirigente, según esa confesión, es Orlando Bosch Ávila, en esa foto cuando fue capturado por la DICIP. El auto de detención contra es el de la autoría intelectual de la voladura de este avión. The Venezuelan journalist Alicia Herrera got in close contact with the authors of the attack. Yo llego al cuartel San Carlos a visitar a Freddy Lugo, que era un ex compañero de trabajo de la revista Página. Freddy Lugo es fotógrafo, era fotógrafo entonces, y yo era redactora de la revista Página. Yo siempre trabajé vinculada a la cadena Capriles. Él estaba involucrado, pero yo no creía que era culpable. Yo simplemente fui a visitarlo por solidaridad y a buscar también información de qué pasaba, qué tenía él que ver con el avión cubano. Yo a Posada Carriles lo conocía, sabía de él de antes, porque este es un hombre que desde los años 60 estaba aquí en Venezuela. Yo sabía de él, yo sabía quién era. Con Orlando Bosch personalmente lo conocí en el cuartel San Carlos. Y él, cuando supo que yo era periodista, él que siempre tenía muchas ansias de salir en el periódico, de declarar, hombre grandilocuente. Entonces el hombre se acercó mucho a mí y siempre me estaba contando, siempre quería contarme. Y bueno, fue de esta manera como yo conocí sus crímenes y cómo él me dijo también que voló el avión cubano. Él no tenía pensado decírmelo de ninguna manera. Es obvio que lo traicionó su ira, su rabia. Y estaba despotricando ese día que yo llegué ahí al cuartel San Carlos, a su celda, diciendo que cómo era posible que su lucha había sido una lucha mucho más de frente contra el régimen, que este Ubermato no tenía, dijo la vulgaridad ahí, no tenía tú sabes, para poner un avión, para tumbar un avión con comunistas adentro como yo lo hice y como lo puedo seguir haciendo. ¿Te dijo a ti? A mí. Yo me quedé helada en el sitio, agarrada a la silla donde estaba sentada, porque yo creí que me daba algo. Yo no podía creer. Así mismo. Tumbar un avión con comunistas adentro. Cuando hago más amistad y más confianza con Orlando Bosch, empezó a contar su guerra por los caminos del mundo, como él la llamaba. Empezó a hablar de sus muertos, empezó a hablar de los asesinatos, empezó a hablar de todos los funcionarios diplomáticos cubanos que habían matado en distintos países, hablar de cómo participaron en el asesinato de Letelier, hablar cómo tuvieron que ver con el asesinato de Prats y su esposa. En fin, yo empecé a ver cosas monstruosas ahí, a oír cosas monstruosas. Y luego que me dan todos los detalles de cómo volaron el avión, por supuesto, yo me di cuenta que no era un reportaje lo que yo había ido a buscar allí, ya se había convertido en algo más que un reportaje. Ya era un libro, ya era una denuncia.
En mi libro, Pusimos la bomba y qué, yo explico todo lo que yo oí allí. Verdaderamente valiente, porque tú sabes que Alicia, tal como nos narra ahí, se metió en la cueva de todo el equipo que cometió el atentado, de los planificadores intelectuales hasta los planificadores materiales. Efectivamente sí, yo tuve una experiencia muy dura, muy desagradable. Yo fui víctima de lo que hoy en día llaman guerra mediática, ¿no? A mí se me trató de destruir moralmente, profesionalmente, se me calumnió, se dijo de todo, entre otras cosas, se me catalogó como traidora a la patria. Tú sabes que quien se mete con estos intocables siempre tiene que cuidarse, porque siempre estás amenazada. Pero bueno, la verdad está por encima de cualquier miedo. After the attack, a judicial quagmire would be organized in order to impede a sentence. The terrorists counted on the support of the CIA and their contacts within the government, including President Carlos Andrés Pérez, to avoid prison. El gobierno venezolano nos llamó a mí y a Bosch por mediación de Orlando García. Nos dijo que teníamos que estar unos días detenidos hasta que se aplacaran un poco la situación que tenía el gobierno, que Carlos Andrés nos mandaba decir que estuviéramos tranquilos, que no desesperáramos, que la situación se iba a resolver. Pérez jugó a dos caras, ¿no? Él tenía a Bosch y lo tenía protegido en Venezuela. Pero al mismo tiempo le dio largas al caso del avión, de manera que no hubiera una condena en el tiempo en que él estuvo de presidente, para que los cubanos exiliados no se molestaran con su gobierno. As a journalist that covered the case, Martín Pacheco was a witness to key events. Bueno, generalmente ellos eran trasladados y llegaban por allá, llegaban en los vehículos militares, se instalaba aquí un vehículo para interceder, para que no pasara el tránsito, un vehículo blindado se instalaba allá, que era la sede del Tribunal Primero Militar Permanente de Caracas. Aquí en muchas oportunidades amanecimos día y noche cubriendo este evento, sí. Y aquí nos ubicábamos nosotros para entrevistar a la gente que pasaba. Y desde aquí pasaban los indiciados y le hacíamos las preguntas. Efectivamente, Hernán Ricardo y Orlando Bosch, a la entrada a la sede de los tribunales, declararon lo que ellos calificaron la acción contra el avión cubano como un acto heroico. Los combatientes cubanos hicieron una acción revolucionaria con respecto al avión, eso tiene que respetarse tanto como se respetaron las actividades de los combatientes venezolanos cuando querían derrocar a Pérez Jiménez. En el pasillo de esa casa respaldaron el hecho y aceptaron su culpabilidad, y es más, hay un volante escrito a máquina y firmado por Orlando Bosch donde justifican la voladura del avión. La posición de Orlando Bosch es prácticamente una reiteración de sus declaraciones anteriores. Aquí más o menos fue donde él soltó los volantes. Esa fue una acción heroica de la revolución cubana, porque la guerra cubana, como usted sabe, es una competencia de crueldades. Me solidarizo con eso, porque ahí iban 26 miembros del G2, venía una tripulación de Angola, venían 7 miembros de alta inteligencia de Corea del Norte, y esa es nuestra guerra, y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos lo que ellos. Este escenario fue el marco de uno de los hechos periodísticos más importantes y uno de los hechos terroristas más abominables de la historia venezolana. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. In one of the terrorist attacks of the Miami groups in Puerto Rico, the young man Carlos Varela Muñiz is killed. Ellos eran vecinos, yo jugaba con sus hijos y él era cubano pero muy progresista, y una de las cosas que se encargaba era de ayudar a la gente a poder visitar a su familia en Cuba, que vivían en Puerto Rico. Un día nos enteramos pues de que se había volado un carro y efectivamente resultó que había sido él.
claro, por el trabajo que estaba haciendo a favor de las familias cubanas que querían visitar a sus familiares en Cuba. Tan pronto como eso sucedió, vimos ya sus hijos pues ya no podían salir a jugar, su esposa la vimos una vez muy triste. Fue una tragedia muy terrible, obviamente, y poco después ya se tuvieron que ir de allí porque obviamente su situación ya no era segura. While Bush and Posada kept contact with the Coro from prison, the terrorist attacks continued even on U.S. soil. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. David Nieves was a political prisoner who was jailed in the prison of San Carlos at the same time as Posada Carriles and Bush. From his cell, he was witness to evidence of the extent to which they counted with the support of jail authorities and of a network of criminals around them. Bueno, mira, en esta celda fue mi celda de castigo, donde yo estuve durante un año. Esta puerta estaba tapada, enchapada, las ventanas estaban también tapadas. Él siempre pasaba por aquí, hacia allá, hacia la derecha, y subía por esas escaleras que están aquí, donde estaba Posada Carriles, hacia allá arriba. Al llegar al terminar esas escaleras, se cruzaba a la derecha y había una especie de puente de hierro que había allí, y entonces esos calabozos estaban concretamente detrás de esta pared. Pero eso no pudo evitar, por lo menos, que yo oyera algunas cosas, conversaciones que se daban frente del calabozo donde yo estaba recluido, o más allá, pues, ¿no? Donde había un teniente de navío llamado Barrueta, ¿no? Que era el segundo jefe de seguridad, quien había establecido un nivel de amistad con el señor Posada Carriles, como él le decía, que era un nivel de amistad casi de compadrazgo, pues, de intimidad, pues. Le armaba un lío rápido al soldado cuando el soldado no le había llevado la prensa a Posada, reclamaba porque la comida se había demorado 15 minutos. Bueno, es decir, había como una especie, por lo menos era lo que yo oía, ¿no? Verbalmente, ¿no? Una sobreprotección, ¿no? A lo que era el señor Posada. Pero eso tenía que ser así. ¿Por qué? Porque posteriormente, ¿no? Se descubrió que el teniente de navío Barrueta salió de aquí preso porque formaba parte de una banda de ladrones de vehículos, y aquí mismo lo vinieron a buscar. With the network of accomplices that Posada had woven, and with the support of the government, it was not going to be difficult to plan his escape from jail. On September 8, 1982, wearing military uniforms with evident cooperation from inside the prison, Posada Carriles and Herman Ricardo escaped from San Carlos. The network of agents that supported them took them to the Chilean embassy, where they expected to easily find asylum. But this didn't happen, and the escape plan failed. A esta hora, la 1:40 de la mañana del día miércoles 10, se encuentra en el interior de la Embajada de Chile el embajador doctor Carlos Alberto da Costa y el director de la DICIP, doctor Reumberto Uzcategui. Es la antesala de la salida de los dos recluidos en la embajada, como son Hernán Ricardo y Luis Posada Carriles. Bueno, este es el momento en que Reumberto Uzcategui sale con Luis Posada Carriles y Hernán Ricardo de la residencia del embajador chileno, donde ellos habían pedido asilo en el 8 de agosto de 1982. Los recluidos. En este momento vamos a ver cuál es la opinión. Este es Reumberto Uzcategui, que era el director de la DICIP, Posada Carriles, y más atrás debe salir ahorita Hernán Ricardo. ¿Qué tiene usted que...? Nada, no tengo que decir nada. ¿Qué tienes que decir? No, no tengo nada que decir, Doctor, perdón.
En estos momentos ustedes pueden observar cómo llevan a Hernán Ricardo y a Luis Posada Carriles. The tentacles of the terrorists included mechanisms to protect their agents, and this was made evident through the constant pressure received by the military judge García Barrios, who courageously supported the tension and defended his position. Está siendo sometido a presiones de varios sectores del país para que decida en el caso del avión cubano. El general Helio Antonio García Barrios, este era el presidente de la Corte Marcial, el máximo tribunal militar del país. A él llega el expediente para sentencia. Ese fue un gran juez, pero aparte de eso, un hombre valiente, un hombre responsable, un hombre honesto, pero en todo el sentido de la palabra. Digo un valiente porque él tuvo presiones y amenazas de todos los sectores, sectores políticos, sectores económicos. Le mataron a un hijo. Él insistía en que su hijo, un muchacho muy joven, fue asesinado como consecuencia de las presiones que había para tratar de quitarle, luego de que se inhibiera en el caso del avión cubano. Todo esto es producto de toda una maquinación, una confabulación que existe contra mí. Sencillamente soy un juez y como juez tengo que estar por encima de todo, por encima de esos intereses, por encima de las presiones, por encima de todo para cumplir cabalmente con la misión que tengo asignada por la Constitución y leyes de la República. Pero él no cedió a ninguna de esas presiones y tenía la convicción, si no le quitaban el expediente, porque en una oportunidad no los confesó después que le quitaron el expediente. Si no me quitan el expediente, yo los hubiese metido 30 años, Martín. Me lo dijo a mí textualmente. Y esa es una demostración de la posición firme que él tenía y de la convicción de todos los elementos jurídicos de que ellos eran los responsables de la botadura del avión. Posada and his accomplices had been taken to another prison of Caracas in order to prevent their escape. But the security measures were once again mocked, and on November 4, 1984, a series of explosions hit the prison. Con una bomba cazabobos y una granada pensaban escapar Luis Posada Carriles y Hernán Ricardo ayer domingo del retén judicial de La Planta en El Paraíso, según informaron fuentes bien enteradas de la investigación. El tipo de material utilizado en el retén de La Planta, el C4, parece coincidir con el que señala el primer informe en torno a la voladura del avión cubano. No obstante haber sido sorprendidos en su audacia, tanto Posada Carriles como Hernán Ricardo, creemos que las medidas de seguridad se intensificarán en torno a estos dos ciudadanos, por aquello de que a la tercera podría ir la vencida. Posada Carriles finally evaded the Venezuelan justice system thanks to a complicated escape operation organized from Miami that took place on August 18, 1985. This time, the CIA didn't fail in achieving the escape of its protégé. Investigan si fue cierto que Luis Posada Carriles dispuso de $200,000 para fugarse de la cárcel de San Juan de los Morros. Posada Carriles escapó espectacularmente en la madrugada de la cárcel de San Juan de los Morros y desde entonces se ignora su paradero. Posada Carriles se fuga de la cárcel de San Juan de los Morros en 1985 con la ayuda de los guardias, de los carceleros, que les habían pagado una cantidad de dinero importante para aquella época, $28,000. Y sale por la puerta grande. Posada Carriles had vanished, and his whereabouts were unknown to everyone except for the CIA, which was keeping him in a safe place. Meanwhile, the judicial process against Orlando Bosch ended with his acquittal. The man who had planned the bombing was now free, while the hired thugs would end in jail. Las declaraciones de Hernán Ricardo y Freddy Lugo, en las cuales se acusan mutuamente en torno al caso del avión cubano, fueron fundamentales para que el juez Alberto Pérez Marcano los condenara a 20 años de presidio. Orlando Bosch was now free in Venezuela, but he still had pending charges against him in the U.S. justice system. After being convicted for the bombings in Miami in the 1960s, he had violated his parole. When he arrived in the U.S., he was put in jail for a short time, but this terrorist was soon freed by U.S. President George Bush Sr. El presidente Bush, el padre, fue el que indultó a Orlando Bosch
Cuando Bosch sale de Venezuela y se va para Estados Unidos, había violado la libertad bajo palabra, tenía que volver a la cárcel y él lo indultó. Los Bush tienen una vinculación demasiado fuerte con los cubanos anticastristas, que en Miami son los que deciden las elecciones. In Central America, the Nicaraguan Revolution was fighting against an army of mercenaries trained and armed by the U.S. government. The army shot down a CIA plane that was transporting arms, and they captured a pilot. When the pilot is questioned, the whereabouts of Posada Carriles was finally known. He was hiding in one of the U.S. bases in El Salvador. Posada Carriles llegó a El Salvador en el año 85. Él sale prófugo de la justicia venezolana, huye de las cárceles, con el apoyo de Félix Rodríguez, que fue el cubano-americano que a mí me captura ese año, y le dan documentación salvadoreña. Han permitido los gobernantes de El Salvador que se mueva tranquilamente, impunemente por El Salvador. La participación de los Estados Unidos en el conflicto salvadoreño era abierta, no solamente con asesores aprobados por el gobierno de Estados Unidos, sino que también llegaron agentes encubiertos que no habían llegado con autorización del Congreso de parte de los Estados Unidos, sino que ellos eran agentes encubiertos que participaban directamente en el entrenamiento de fuerzas salvadoreñas, como por ejemplo uno de los personajes más siniestros que han existido se llama Posada Carriles. Este señor, que es un terrorista número uno, un terrorista de primera, llegó precisamente a entrenar a los torturadores en El Salvador. Él participó en el trasiego de las armas hacia la contra, de Salvador a la contra, y también participó directamente en la tortura y en la instrucción de torturadores en El Salvador. Posada Carriles vivió en El Salvador y Posada Carriles fue instrumental en el funcionamiento de los escuadrones de la muerte en El Salvador. En el momento que yo soy capturada, en abril del 85, había una base de la CIA en el aeropuerto de Ilopango. Ahí operaba la CIA. Ahí estaba la cabeza Félix Rodríguez. Y desde ahí se proyectaba a toda América Central y a otros países del Cono Sur la desestabilización y atentados. From the base of Ilopango, Posada Carriles would carry on with his terrorist attacks, tortures, and murder. From there, they prepared an operation of drug and arms trafficking that would become the Iran-Contra scandal. CIA, cocaine, and terrorism were sharing the same table. This was the base of operations for Posada Carriles, who also used it as a tribune for the media that were accomplices to his war. This was the base of operations for Posada Carriles, who also used it as a tribune for the media that were accomplices to his war. Y donde iban personas de todos tipos, iba una delegación de deportistas, iba un grupo de 8 diplomáticos norcoreanos, 23 agentes de la DGI cubana, tripulación, bueno, el avión que fue siniestrado ahí a 5 millas de Barbados, como dije anteriormente, trae una repercusión internacional enorme. The steps of the CIA terrorists were closely investigated by other types of agents, the Cuban counterintelligence. Mi nombre es Percy Francisco Alvarado Godoy, soy ciudadano guatemalteco residente en Cuba. Bueno, fundamentalmente como agente, era agente de la contrainteligencia cubana y estuve actuando contra diversos grupos enemigos radicados en el exterior. Mi seudónimo en el caso de la contrainteligencia cubana fue el seudónimo de agente Fraile. En el caso de la Fundación, que fue una de las más importantes organizaciones
contrarrevolucionarias radicadas en Miami, usé el seudónimo de Agente 44. En sentido general, uno tiene una misión principal: evitar los planes enemigos que pueden llevar desde el asesinato de las principales dirigentes de Cuba, como la promoción de actos terroristas contra instalaciones de la vida económica, política y social del país. Al ser reclutado por la Fundación, vale decir que los principales oficiales de la Fundación que me atendieron tenían experiencia como oficiales de la CIA. El propio Alfredo Domingo Otero era oficial de la CIA durante largos años, se desempeñó como capitán del buque Madre Rex, que era un buque de la CIA, operativo de la CIA, con misiones terroristas contra Cuba. Tuvo una larga experiencia. Pepe Hernández también, vinculado al ejército norteamericano y a los servicios norteamericanos. Posada Carriles, que me entrenó también, es con un largo historial vinculado a los servicios especiales norteamericanos. Es decir, ellos en todo el trabajo como jefes míos en la Fundación tenían toda una serie de principios básicos, como era la compartimentación. Nos encontramos en lugares apartados, en casas de seguridad, encuentros fortuitos, y las misiones generalmente la colegiábamos con ellos. Ellos decían: es importante, digamos, por ejemplo, volar el Cabaret Tropicana. Obviamente yo en el terreno aquí tenía que hacer estudios de vulnerabilidad, presentárselos, analizábamos y ellos aprobaban entonces la misión. En ese contexto funcionan como un servicio de inteligencia. The counterintelligence activities allowed for the prevention of many terrorist attacks, including one that was going to take place during a summit in Venezuela. En el 97 en Isla Margarita se preparó este atentado y casualmente los que participan son Francisco José Hernández Calvo, que da el fusil Barrett, que era uno de mis oficiales operativos, y el otro Alfredo Domingo Otero, que da el dinero, entrega el dinero a los ejecutores de esta misión. Decirte quiero que a Fidel se planificaron en la década del 90 16 atentados. En esa década. Hubo un momento en que hubo 3 organizaciones al mismo tiempo en Santo Domingo en el 98, en agosto del 98, habían 3 organizaciones planificando atentados contra Fidel, en los que estuvo involucrado también Posada Carriles. Despite being a fugitive from Venezuelan justice, Posada Carriles enjoyed total freedom of movement throughout Central America. Throughout the 1990s, he kept recruiting agents to prepare new actions. Este tipo, desde mi país, en el año 97, reclutó a salvadoreños para hacer actos terroristas en Cuba. El caso de Cruz León, que estaba prisionero en La Habana por haber colocado bombas y haber matado con una de ellas a un turista italiano. En entrevistas pasadas, Posada sí ha admitido su responsabilidad en una serie de atentados en hoteles turísticos de La Habana en 1997, en que murió un italiano. En un segundo, ni segundo, 2 segundos, 3 segundos, yo no sé. Aquí era un lago de toda la sangre de él. 4 litros de sangre como lo tienes tú y como lo tengo yo. A las 12:18 explotó la bomba y Fabio estaba de pie. Una lluvia de cristal roto que le cortó la vena yugular, se llama. En todo caso lo llevaron al hospital el más cercano, pero Fabio ya había fallecido. En el mismo hotel donde murió Fabio Di Celmo, su padre le pide a Estados Unidos que arreste a Posada para que sea juzgado por un tribunal internacional. La bomba no era difícil de imaginar que podían hacer terroristas a soldado, mercenario, a soldado dalla Fondazione Cubana Americana, che è patrocinata, amparata e protetta dal gobierno de los Estados Unidos a lo largo de casi medio siglo. Pero por suerte, después de poca hora,
arrestaron, pusieron presa al principal ejecutor y el otro delincuente como él lo agarraron y lo pusieron presa a la ciudad de Villa Clara, que estaba para poner bombas en el monumento al Che Guevara, donde estos monumentos todos los días andan de visita muchos niños escolares de todo Cuba. Te podés imaginar si ponía una bomba allá, cuando llegaban 100, 200 niños, qué estrago podía hacer, qué matanza. Como tú sabes, los jóvenes centroamericanos que él utilizó como mercenarios para hacer estos actos terroristas en La Habana fueron detenidos y lo contaron todo. Inclusive el asesino directo de Fabio, que le dieron el permiso de salir de la cárcel. Y él hizo una repetición de todo lo que hice el 4 de septiembre, la primera semana, donde él puso la bomba en todo este hotel. Una testimonianza muy, muy valiosa de este film. Yo vine, la primera vez aquí a Cuba fue el 9 de julio, entonces de este año, con la misión que se me encomendó de colocar 2 artefactos explosivos en diferentes centros turísticos. Este fue el momento en que yo iba entrando al Hotel Capri, un día antes de las explosiones. Yo observé a los lados, abrí la mochila y metí la mano para observar si alguien me miraba. Vi que nadie me veía, la saqué y lo coloqué en esta posición. El Hotel Copacabana fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Yo estaba viendo las fotografías y me recuerdo que las puse en la mesa. De ahí fue que yo saqué el explosivo, lo puse a la par y las extendí de manera que me vieran que estaba yo observando fotografías. Entonces cuando me percaté de que no había ninguna mirada hacia mí, tiré yo el explosivo atrás y me acosté bien y entonces con la cortina esta traté de disimular. Pasé el explosivo y me quedé así, o sea, disimulando, lo puse acá y viendo a las niñas. Y yo decía que ya era un momento ya difícil, entonces lo que hice fue tirarlo. Metí esto, agarré el explosivo y me tiré para atrás. Entonces, ya estando acá, coloqué el explosivo. Me senté, abrí el periódico, me puse a leerlo, saqué el artefacto, lo mantuve aquí. Lo que hice fue bajar el artefacto y meterlo abajo del sofá. Esa es la voz. Ese hecho los reconoció perfectamente Posada Carriles como que sí los había hecho él. Dijo en una entrevista en el New York Times en el año 1998 a la periodista Anne-Louise Bardach, le declaró que él, que con mucho orgullo lo declaró además, que había sido el autor de esas bombas. Luis Posada Carriles después se integra a servicios de seguridad de toda América Central hasta que reaparezca en Panamá, donde está detenido cuando prepara ese atentado contra el presidente cubano. Recuerdo a Fidel en Panamá, una cumbre iberoamericana. Estábamos cenando y me dijo, esta noche va a caer un pez gordo. Y me comentaba, cuando lo llaman, cayó.
inteligencia cubana detectó el plan para colocar una bomba en el recinto de la Universidad de Panamá, donde Fidel iba a dar un discurso, y Luis Posada Carriles en persona estaba en Panamá. Capturaron la fuerza de inteligencia cubana con autorización de las panameñas, por supuesto. No fue ninguna violación, no. Estaban en conocimiento las fuerzas de Panamá. Y al día siguiente, ahí aparecieron el C4, los explosivos, el plano y todo. Pocos días antes de entregar la presidencia, Mireya Moscoso libera al terrorista por instrucciones de Washington y de inmediato se esfumó Posada Carriles. Y se le dieron indulto a 4 cubanos que estaban detenidos aquí en la cárcel en Panamá. Este indulto yo lo he dado por razones humanitarias. Sabemos que de quedarse estos señores aquí tendrían la posibilidad de ser extraditados, si no a Venezuela, a Cuba. Como noticia en primicia para todos ustedes, el mensaje telefónico que le deja la presidenta de Panamá, la señora Mireya Moscoso, a quien fuera embajador de Estados Unidos en Panamá, el doctor Simón Ferro. Vamos a escuchar lo que le dice en la grabación a Simón Ferro, la presidenta Moscoso. Embajador, buenos días, es la presidenta para informarle que ya los 4 cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. 3 van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Luis Posada Carriles, a su llegada a Honduras, fue acogido por un agente del FBI que lo esperaba y que lo sacó del aeropuerto y que organizó entonces su desaparición. Esos temas nunca se hablan en Miami, nunca se debaten frente a los tribunales que están en este momento hundiendo toda la causa de Luis Posada Carriles a través de vanos procedimientos que llevan a ninguna parte. Posada Carriles would soon arrive at the only place in the world where he would be welcomed, Miami. Posada Carriles llega en una embarcación llamada el Santrina. Lo recogen Santiago Álvarez y Osvaldo Mitad en Isla Mujeres y lo trasladan a los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un delito muy serio ayudar a alguien a venir a Estados Unidos ilegalmente. Y si ese alguien es un terrorista, las sanciones son aún más severas. For Luis Posada Carriles, an alleged terrorist wanted on murder charges in Venezuela and Cuba. Entró secretamente en los fines de marzo 2005. Yo no pude creer que Posada iba a entrar a Miami, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque no puede aparecer en ninguna parte del mundo, sí puede aparecer en Miami. Pero no se enteró el público hasta que sus secuaces y amigos y abogados anunciaron de que él iba a buscar asilo político. Como un caso de terrorismo que ha sido usado por Castro a través de todos esos años. A raíz de la rueda de prensa, Estados Unidos arresta a Posada. Venezuela entonces presenta una solicitud de extradición con una solicitud de detención preventiva con fines de extradición para la extradición de Posada Carriles. Y Venezuela le presenta al Departamento de Estado folios con aproximadamente 1.500 documentos que tienen que ver con la culpabilidad de Posada Carriles en la voladura del avión de Cubana de Aviación
en octubre del 76. Aun cuando fue entregada la solicitud de extradición, el Departamento de Estado evitó pronunciarse una vez más, y así como dicen desconocer la solicitud de asilo por parte de Posada, sostienen no tener conocimiento de la solicitud por parte del gobierno de Venezuela. Y el gobierno imperialista es tan cínico que lo han acusado es por violar leyes de inmigración. A un asesino como este. Posada Carriles fue detenido el martes en Miami. Venezuela lo requiere para juzgarlo por el ataque en 1976 a un avión de pasajeros cubano que dejó 73 muertos. Al fin, cuando el Homeland Security arrestó a Posada el 17 de mayo de 2005, él fue llevado a El Paso, Texas, por los federales. Y ellos esperaban con transportarlo a una ciudad relativamente aislada y pensaron en llevarlo allí que nada iba a pasar contra él. Nosotros fuimos de Answell, de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, e hicimos una protesta de emergencia en frente de la Corte de Inmigración. Pusimos grandes fotos de las víctimas de Posada por la voladura. La gente de El Paso no pudo creer que ese terrorista estaba allí. Hicimos entrevistas con los familiares de las víctimas de Posada en la voladura del avión cubano. Fuimos de emergencia a una rueda de prensa en Washington y de allí se arrancó una campaña pública en contra de Posada. Creo que ha tenido un gran impacto en poder exponer el crimen principal del gobierno en haber armado, entrenado, financiado y dado la luz verde a Posada y Bush. Y ahora, en estos 2 últimos años, de cubrir totalmente su historial tan largo del terrorismo. Extradite Posada to Venezuela now! The Answer Coalition has led a campaign to demand Posada's extradition to Venezuela to stand trial for the plane bombing. Este no es un caso de gobiernos, este es un caso de víctimas contra un asesino. Las madres, los padres, los hermanos, los hijos de las personas que Posada Carriles ha torturado y asesinado, claman por justicia y contra la impunidad. Esos 73 individuos que fallecieron en la voladura del avión, muchos de ellos eran jóvenes, miembros del equipo de esgrima. Sus padres viven. Fabio Di Chelmo tiene su papá. Posada Carriles aquí en Venezuela como jefe de operaciones especiales de la DICIP. Asesinó gente, torturó personas. Se ha cometido tanta impunidad, hay tantas cosas que ellos tienen toda la fuerza, Estados Unidos tiene toda la fuerza económica y todo su poder, como se dice, su imperio, que ellos van a proteger a ese hombre hasta lo último. Posada Carriles con un estatus legal en Estados Unidos es un peligro. Le van a dar, si le dan un asilo en Estados Unidos, que yo espero que no sea así, eso es darle una plataforma de lanzamiento de acciones terroristas, porque él lo ha dicho. Yo voy a continuar con mis actividades. Su libertad daría la luz verde completa a los fascistas, y eso no puede ser. Arriba, la gente de Venezuela, ese alineamiento, avanzando, a poco a poco, mantiendo el alineamiento. Venezolana, entra un poquito más. Nacional, número 1. Número 2, para Fidel Castro, sinceramente es como darle un tiro en la cabeza cuando vea de que la Fuerza Armada de Venezuela, o parte de la Fuerza Armada de Venezuela. Tenemos certeza de que el batallón o los batallones de mercenarios que dirige Posada Carriles han estado elaborando planes de magnicidio, no solo en Cuba, ahora aquí en Venezuela también. When Posada Carriles was freed in Texas, he wasn't judged for his crimes.
The international treaties on extradition of criminals were violated. The opinion of hundreds of victims of his attacks that are demanding justice was not taken into account. Maestro, cuéntame, ¿cómo se siente? Un mensaje al exilio cubano, maestro. Dígame. Bien, todo, muy bien. ¿Qué le parece como el exilio cubano ha luchado para que usted salga en libertad? Muy bueno todo. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. ¿Se siente satisfecho? Yo escribí otra carta hace poco al fiscal general diciéndole que él no podía permitir la liberación de este individuo porque si se hacen esto, la justicia norteamericana viola la ley internacional, un afronto a los derechos humanos. Seguiremos luchando para que se conozca quién es él, lo que hizo y por qué nuestra lucha. Eso sí.